Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que estoy segura a muchos de ustedes les va a encantar y les va a traer mucha chispa a sus vidas amorosas. Vamos a desgranar los secretos de Kerem para una relación perfecta. Si han oído bien, vamos a intentar descifrar qué es lo que hace que Kerem, y en general las relaciones que él inspira, parezcan tan sólidas, tan llenas de amor y entendimiento. Si les intriga saber cómo construir ese tipo de conexión especial, quédense conmigo porque este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en estos valiosos consejos, recuerden que si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, ¿por qué Kerem? Muchos de ustedes, como yo, probablemente han sido testigos de la química y la profundidad en las relaciones que Kerem ha protagonizado en pantalla. Más allá de la ficción, creo que hay lecciones universales que podemos extraer de cómo él parece navegar el mundo del romance. No se trata de buscar la perfección inalcanzable, sino de entender los pilares que construyen un vínculo fuerte y duradero. Hoy no vamos a hablar de teorías abstractas, sino de acciones concretas, de actitudes que podemos incorporar en nuestro día a día para fortalecer nuestras propias relaciones. Piénsenlo como una especie de taller práctico de amor, donde vamos a desmantelar algunos de los aspectos clave que hacen que una relación brille. El primer gran secreto, y este es fundamental, es la comunicación honesta y abierta. Kerem, en sus interacciones, rara vez deja que los malentendidos se enquisten. Él aborda los problemas de frente con respeto, pero con claridad. Esto no significa tener discusiones constantes, sino saber expresar lo que uno siente, lo que uno necesita, y también, muy importante, saber escuchar activamente a la otra persona. A menudo en nuestras relaciones, caemos en la trampa de asumir que nuestra pareja sabe lo que pensamos o sentimos, o peor aún, de esperar que lean nuestra mente. Error garrafal. La comunicación es el puente que une dos almas, y si ese puente está lleno de grietas por falta de palabras, la conexión se debilita. Kerem nos enseña que hablar de los sentimientos, tanto los buenos como los que nos incomodan, es un acto de valentía y de amor. Es decir, esto me importa y me importa lo suficiente como para querer resolverlo contigo. Y no solo hablar, sino también escuchar. Escuchar para entender, no para responder. Escuchar sin juzgar, con empatía. Cuando nuestra pareja se abre es porque confía en nosotros, y esa confianza es un tesoro que debemos proteger. A veces un simple te escucho acompañado de una mirada sincera puede cambiar el rumbo de una conversación. No se trata de tener siempre la razón, sino de construir un espacio seguro donde ambos se sientan vistos y escuchados. Otro aspecto crucial que observamos en las interacciones de Kerem es el respeto mutuo. Y esto va mucho más allá de la cortesía básica. Se trata de valorar la individualidad de la otra persona, sus opiniones, sus sueños, incluso cuando no coinciden con los nuestros. Kerem parece entender que su pareja es un ser completo con su propia vida, sus propias experiencias y su propio camino. No intenta cambiarla ni controlarla, sino apoyarla en su crecimiento personal. El respeto se manifiesta en pequeñas cosas, no menospreciar sus ideas, no ridiculizar sus pasiones, no invalidar sus sentimientos. Significa dar espacio cuando es necesario, celebrar sus logros como si fueran propios, y estar presente en los momentos difíciles sin imponer soluciones. Es reconocer que la pareja es un compañero, un igual, y que la relación es una aventura que se vive juntos, de la mano, pero cada uno con su propio andar. Cuando hay respeto, florece la confianza, y cuando hay confianza, el amor se asienta en cimientos mucho más sólidos. Imaginen una planta, necesita tierra fértil, agua y sol. El respeto es esa tierra fértil donde el amor puede echar raíces profundas y crecer fuerte. Ahora hablemos de la empatía y la comprensión. Aquí es donde Kerem realmente brilla. Él parece tener una habilidad innata para ponerse en el lugar del otro, para entender sus motivaciones, sus miedos y sus alegrías. La empatía no es sentir lástima, es sentir con el otro. Es intentar ver el mundo a través de sus ojos. Cuando nuestra pareja está pasando por un mal momento, en lugar de minimizar su dolor o decirle qué debería hacer, intentemos simplemente estar ahí, ofrecer un abrazo, un oído atento, o un silencio compartido que diga, no estás solo.
En los momentos de alegría, la empatía se traduce en compartir esa felicidad, en celebrar juntos, en sentir que su triunfo es también nuestro. Kerem nos muestra que la comprensión no significa estar siempre de acuerdo, sino en de por qué la otra persona piensa o siente de determinada manera. Es abrir la mente y el corazón a perspectivas diferentes, y buscar puntos en común, zonas de entendimiento, en lugar de enfocarse en las diferencias que nos separan. Esta capacidad de conectar a un nivel emocional profundo es lo que crea esa chispa, esa conexión casi telepática que vemos en las relaciones exitosas. Es como si dos personas pudieran comunicarse sin palabras, a través de miradas, gestos, y una profunda comprensión de lo que el otro necesita. Otro pilar fundamental es la complicidad y el juego. ¿Quién no quiere reírse a carcajadas con su pareja? Kerem a menudo irradia esa alegría y esa diversión que surge de la complicidad. Las relaciones perfectas no son eternos dramas, sino también espacios de alegría, de bromas internas, de aventuras compartidas, por pequeñas que sean. La complicidad se construye a través de experiencias compartidas, de secretos susurrados, de planes improvisados, de esa sensación de que somos tú y yo contra el mundo, pero en el buen sentido. Es tener esas bromas que solo ustedes entienden, esos códigos secretos que fortalecen su vínculo. Kerem nos enseña que el humor es una herramienta poderosa para superar los obstáculos y para mantener viva la chispa. No se trata de ser payasos todo el tiempo, sino de cultivar esa ligereza, esa capacidad de reírse de uno mismo y de las situaciones cotidianas. Cuando una pareja puede reír junta, la vida se vuelve mucho más llevadera y mucho más disfrutable. Es esa energía positiva que contagia y que hace que estar juntos sea siempre un placer. No podemos olvidar la confianza y la lealtad. Estos son, sin duda, los cimientos más importantes de cualquier relación sólida. Kerem proyecta una imagen de alguien en quien se puede confiar, alguien leal a sus principios y a sus seres queridos. La confianza no se gana de la noche a la mañana, se construye con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Es ser honesto, ser predecible en el buen sentido, ser alguien que cumple sus promesas. La lealtad significa estar ahí incluso cuando las cosas se ponen difíciles, defender a nuestra pareja, y nunca traicionar su confianza. Cuando hay confianza desaparecen los celos infundados, las sospechas constantes y la inseguridad. La pareja se siente libre para ser quien es, sabiendo que está segura y protegida. Kerem parece entender que la confianza es un regalo precioso que se otorga, y que una vez roto, es muy difícil de reparar. Por eso, mantener esa confianza a través de la honestidad y la transparencia es vital. Es la garantía de que, pase lo que pase, estaremos ahí el uno para el otro. Además, Kerem nos muestra la importancia del apoyo incondicional. En una relación, todos necesitamos sentir que tenemos a alguien que cree en nosotros, que nos anima a perseguir nuestros sueños, incluso cuando esos sueños parecen imposibles. El apoyo incondicional va más allá de decir puedes hacerlo. Es estar ahí en las buenas y en las malas, ofreciendo una mano amiga, un hombro donde llorar, o simplemente una presencia que diga estoy contigo. Kerem parece ser ese tipo de persona que levanta a los demás, que les da la fuerza para seguir adelante. Esto se traduce en escuchar sus ambiciones, animarles a tomar riesgos calculados, y celebrar sus triunfos como si fueran propios. Cuando nuestra pareja sabe que tiene nuestro apoyo incondicional, se siente empoderada, valiente y capaz de enfrentar cualquier desafío. Es la diferencia entre enfrentar la vida solo o con un equipo invencible a tu lado. Y ese equipo en una relación, es lo que hace que todo sea posible. Por último, pero no menos importante, está la capacidad de perdonar y de seguir adelante. Ninguna relación es perfecta, y habrá momentos de error, de desacuerdo, de dolor. Lo que distingue a las relaciones fuertes es la capacidad de perdonar. Kerem, en sus representaciones, a menudo muestra una madurez emocional que le permite dejar ir los rencores y enfocarse en el futuro. Perdonar no significa olvidar, ni justificar el error. Significa liberarse de la carga del resentimiento y dar una nueva oportunidad. Es entender que todos cometemos errores, y que el amor verdadero está en la capacidad de superar esos tropiezos y seguir construyendo juntos. Kerem nos enseña que aferrarse al pasado solo nos ancla y nos impide avanzar. La capacidad de perdonar, tanto a nuestra pareja como a nosotros mismos, es fundamental para mantener una relación sana y próspera. Es decir, esto sucedió, nos dolió, pero elegimos seguir adelante juntos, más fuertes y más sabios.
Es la renovación constante de ese compromiso que hace que el amor perdure. En resumen, si desglosamos estos secretos de Kerem para una relación perfecta, encontramos que no hay magia, sino una fórmula probada basada en pilares muy sólidos: comunicación honesta y abierta, respeto mutuo, empatía y comprensión, complicidad y juego, confianza y lealtad, apoyo incondicional y la capacidad de perdonar y seguir adelante. Son ingredientes que, si se aplican con sinceridad y dedicación, pueden transformar cualquier relación. No se trata de ser perfectos, sino de esforzarse por ser mejores el uno para el otro cada día. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que estos consejos les hayan parecido tan valiosos como a mí. Recuerden que el amor es un viaje y cada relación es única, pero estos principios universales pueden ser una guía maravillosa para construir la conexión que tanto deseamos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Su presencia en este canal es lo que me motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué otros secretos creen que son fundamentales para una relación perfecta? ¿Hay algún aspecto que les haya llamado especialmente la atención? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.